Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momento. Seguimos hoy con la exposición del Evangelio de Marcos y vamos a cubrir el capítulo 6, los versículos 30 hasta el versículo 44. Y el tema de lo que nos hemos propuesto hoy es la famosa alimentación de los 5,000. Es, sin lugar a duda, una de las historias del Nuevo Testamento que es más conocido para todo el mundo. Y tiene realmente sus curiosidades. Por ejemplo, es el único de los milagros que hizo Jesucristo que se cuenta en los 4 evangelios. Solamente hay uno, y es esa historia que vamos a considerar ahora. Y esto nos demuestra hasta qué punto realmente la alimentación de los 4,000 es una historia fundamental para entender quién nos habla y quién actúa, que es nadie menos que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Sabemos que Jesucristo no hizo ningún milagro porque sí. Todos y cada uno de sus milagros tenían una importancia, una enseñanza, una aplicación espiritual. Y en esto lo que vamos a estudiar ahora, y lo digo así de claro de antemano, él quería decir una cosa: yo soy el Mesías. Yo soy el mismo que daba pan a vuestros padres en su travesía por el desierto durante esos 40 años, el maná del cielo, y soy el mismo que ahora está entre vosotros. Yo soy Yahvé, el Dios del pacto del Antiguo Testamento. Antes de leer la historia, me gustaría hacer algunos comentarios previos. Es muy importante entender el Antiguo Testamento para que podamos entender de forma correcta lo que el Nuevo Testamento nos quiere enseñar. Sin el Antiguo Testamento nos falta el contexto. Y como ya quería decir al inicio, tenemos esa cita del libro de Éxodo del capítulo 16, el versículo 15. Éxodo capítulo 16, versículo 15, que nos marca en qué contexto del Antiguo Testamento el Señor Jesucristo lleva a cabo este milagro. Éxodo 16, versículo 15 dice: y viviéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahvé os da para comer, hablando así del maná. Y en ese contexto que aquí nos marca el Antiguo Testamento, tenemos ese acontecimiento de la alimentación de los 5,000 que vamos a mirar hoy. Y voy a mencionar simplemente también otro versículo que nos viene del Evangelio de Juan, del capítulo 6, el versículo 33 al 35, que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiere decir que Jesucristo claramente, de forma pública y a todo el mundo que le quiere escuchar, dice: yo soy Yahvé, el Dios del pacto, el mismo que cuidó vuestros padres en el Antiguo Testamento. Pero esto no es lo único. No es solamente que Él satisface el hambre físico que todos tenemos que comer, y en ese caso concreto es evidente la situación, sino lo que vemos aquí es Jesús cuida de los detalles de nuestra vida, porque Él ama a su pueblo. Ahí está el famoso Salmo 23,
que nos habla de que el Señor es nuestro pastor. O por ejemplo, las famosas palabras de Isaías capítulo 40, versículo 41, versículo 11, donde dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridas. ¿Te imaginas en esa imagen como el Señor te lleva en su brazo? Pues esto es la imagen de Dios que este texto nos quiere dar. Vamos a leerlo todo. Marcos capítulo 6 y son los versículos 30 al 44. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando era ya muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Oremos. Señor, te damos las gracias por este gran milagro que nos estás contando de nuevo en este momento. Gracias que demuestras en las palabras que acabamos de escuchar que tú eres Dios, que no solamente eres un profeta, un gran hombre, un gran maestro, un rabino, sino que además eres Dios. Y esto es algo que nos consuela realmente, que tú cuidas de los detalles de nuestras vidas. Te pedimos humildemente, Señor, que tú nos ayudes a entender esa palabra, a que tú nos puedas hablar a nuestra situación, a nuestras vidas, para que entendamos bien lo que nos quieres decir. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Estamos en el contexto de lo que vimos hace 2 semanas, esa primera campaña evangelística. Jesús estaba enviando a sus discípulos de 2 en 2 y tenían que ir por las aldeas, por las ciudades de Galilea para predicar el mensaje de que el reino ha
llegado y que ha llegado el Mesías. Esto era su cometido y leímos en su momento en ese texto que también se quedaban impresionados de que hasta los demonios le estaban obedientes porque podían expulsar esos demonios de la vida de mucha gente. Y ahora ha llegado el momento de regresar. Y se han quedado en un lugar, obviamente en Galilea. No sabemos exactamente dónde, pero lo que sí que está muy claro en los alrededores del lago y de esas montañas que vemos ahí detrás de mí en Galilea. Entonces aquí dice, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es una buena costumbre porque nos enseña que hasta los apóstoles buscan de nuevo a Jesucristo para contarle, mira, Señor, esto lo hemos vivido, mira, esto nos ha pasado y esto es lo que dijimos. Me parece muy importante también en nuestro ministerio que nuestro ministerio no se lleva a cabo en un vacío, sino somos personas que a su vez pues debemos ser responsables de también tener personas que evalúan nuestro ministerio, que puedan escucharnos en nuestros problemas también y en nuestras alegrías. Pues esto era el momento y estoy seguro que durante horas ellos contaban y Jesús escuchándoles y animándoles en tanta ocasión. Es muy importante estar con el Señor. Y ahora el Señor también y los discípulos necesitaban descanso. Apenas tenían tiempo para comer y están en los montes alrededor del lago de Galilea y por supuesto es un lugar idóneo, como podemos ver en el fondo, para descansar un poco, para simplemente disfrutar de la bella creación del Señor, estando allí, no escuchando nada, no teniendo ruidos, salvo los pájaros que abundan allí en la zona. Es muy interesante lo que leemos simplemente en esos primeros versículos. Cuando les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Bueno, desierto no quiere decir que era el desierto, sino un lugar donde no había muchos. Y esto en sí que es muy curioso, porque al leer la palabra desierto pensamos en el desierto del Sinaí, que tampoco era todo desierto de rocas y de arena, sino también había lugar también de pastos en algunos sitios. Y les dice, descansad un poco. Jesucristo es consciente también de la debilidad nuestra. Nosotros no somos Superman o Superwoman, no. Nosotros somos personas que también de vez en cuando nos conviene descansar. Y por lo tanto, hasta el día de hoy es de sabios, de vez en cuando, aparte de un día en la semana donde descansamos y dejamos que la rutina de nuestro trabajo o de nuestro ministerio se rompa, tenemos también tiempos que ahora, bueno, lo llaman vacaciones, pero un tiempo simplemente donde podemos dedicarnos a otra cosa, a reponer las pilas, como se suele decir. Restauración física, emocional y espiritual es muy importante para nosotros. Porque si nuestra alma no está en buenas condiciones o nuestro cuerpo, por negligencia nuestra, nuestro trabajo siempre será deficiente. Aquí leemos en ese versículo que incluso les faltaba tiempo para comer, pero por lo menos descansar era ahora lo que tendrían que hacer. Y bueno, se meten en una barca, seguramente la de Pedro y de su pequeña empresa, y van a un lugar desierto. Me imagino que este lugar sería en el noreste del lago de Galilea.
Pero esta alegría de pasar un tiempo con Jesucristo, de pasar unas mini vacaciones, para decirlo así, esta ilusión se hizo añicos en poco tiempo. Incluso llegando allí al lugar que supuestamente era tranquilo, la gente ya se dan cuenta que ellos están aquí. De hecho, el texto aquí es muy exacto. Dice, muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. O sea, imagínate esto. Ponte en la situación. Estás agotado por días, tal vez semanas, de predicar todos los días el Evangelio. Y ahora el maestro mismo ha prometido unas mini vacaciones, un tiempo para descansar. Y dice, bueno, vamos para allá, la barca va para allá. ¿Y qué encuentras ahí? Una multitud de gente que ya lleva pancartas, bienvenidos al maestro. Bueno, no habrán llevado pancartas, pero imagínate esto. Descanso, ni pensar, ni pensar. Entonces, tal vez los discípulos pensaban, bueno, nuestro Señor ahora va a dar la vuelta o mandará esa gente a casa para que nos dejen de respirar un poco. Pero posiblemente a esas alturas ya conocieron al Maestro y sabían que esto seguro que no iba a pasar. Aquí dice el texto, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No dijo, por favor, volver otro día. Mi horario de atención al público ha terminado. No les echo la bronca diciendo, pero vamos a ver, no me podéis dejar ni un momento solo. Yo también necesito descansar y esa pobre gente que son mis discípulos también necesitan un momento para por lo menos ordenar sus pensamientos. Pues ser un poco comprensivos. Vemos aquí algo que nos impresiona. En ese versículo 34 dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Lejos de mandarles a casa, los recibe. Y la palabra que leemos aquí en el idioma griego, en el original de ese texto, es una palabra que describe que sus intestinos se retorcieron. Cuando dice aquí, tuvo compasión, es mucho más. Hasta sentía un dolor físico muy profundo al ver esa gente. ¿Y por qué sentía ese dolor? El texto lo dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesucristo es tocado profundamente por su necesidad. Ahora, la pregunta queda, ¿cuántos de nosotros responderían de la misma manera? Yo, desde luego, no estoy seguro si esta hubiese sido mi reacción. Lo dudo incluso. Esto nos humilla, nos enseña una cosa muy importante. Las personas son más importantes que nuestros planes. Y a veces nuestros planes se tuercen. Y deberíamos aguantar una situación así, ¿por qué? Porque hay mucha necesidad entre la gente. Y las personas son más importantes que cosas. Las personas son más importantes que los planes que hemos hecho. La multitud buscaba un pastor que les llevase a pastos verdes. Y este pastor no se niega. Ovejas sin pastor son seres perdidos, destinados y condenados a la muerte. Y esta es la situación del mundo que nos rodea.
Esta es la situación, esa gente que intenta llevar a cabo su vida, nuestros vecinos, los que nos rodean, nuestros amigos que no conocen a Cristo. Y a nivel más alto, hasta nuestros gobiernos, son como ovejas sin pastor. Ellos pretenden ser pastores, pero ni saben el camino, ni saben a dónde vamos. Necesitan orientación. Y esa orientación solamente puede venir de la boca de nuestro Señor. Solamente puede venir de Jesucristo y de sus discípulos. Si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? En un mundo donde solamente cuenta la ley del más fuerte, o la ley del más listo, o la ley del más inteligente o del más chorizo. Les enseña muchas cosas, dice aquí. No solamente eran 5 minutos, se toma su tiempo. No se dice nada de los discípulos. Igual ellos también escuchaban o tenían un tiempo y se pusieron ahí. Aparte, el texto no lo dice. Pero Jesús no deja de pasar esa oportunidad. Millares de almas inmortales estaban ahí, en presencia de nuestro Señor, ignorantes, desválidas y marchando por el ancho camino de la perdición. Y esto era razón suficiente para el Señor para no negarles sus palabras y su ministerio. Ovejas sin pastor, perdidos, sucios, descuidados, sin orientación, angustiados, como la gente en nuestro tiempo, febrero del año 2021. Sí, exactamente la misma situación. Angustiados por un virus, angustiados por la situación económica, angustiados por su situación personal, angustiados por muchas cosas. Ovejas sin pastor. Es un momento idóneo para no negarnos a ellos, para darles ese mensaje de esperanza que es el Evangelio. Resumido en esas palabras, el buen pastor también cuidará de ti, siempre. El Señor es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo mañana y eternamente. Y le duele ver a millones de españoles, norteamericanos, latinoamericanos, africanos, asiáticos, australianos, yendo por el camino de la perdición. Le duele, le causa dolor. Siente compasión con los que no reciben orientación. Compasión con los muchos, los millones en búsqueda de la verdad, los que buscan agua pero no encuentran porque buscan el lugar equivocado. Los millones que buscan su refugio en una religión que no vale para nada, en filosofías, en ideas políticas, todo lo que tú quieras, pero que finalmente se dan cuenta que han confiado en un pozo sin agua. Sin embargo, el Señor sigue siendo el mismo y sus palabras son palabras de vida eterna. Y así sigue la historia. El versículo 35 nos da una sorpresa. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora. O sea, tanto los que le escuchan a Jesucristo como Jesucristo no estaba pendiente del reloj. Pasó mucho tiempo. Había una necesidad y había que atender esa necesidad. La hora era avanzada y ahora vienen sus discípulos y le dicen algo muy sensato. Mira, el sol se está acercando al horizonte. Dentro de poco aquí será oscuro. Y además, mira, aquí no hay bares, no hay chiringuitos, aquí no hay nada. O sea, ni hemos comido nosotros,
ni esa gente va a comer. Y mira, nosotros igual aguantamos porque somos hombres fuertes, pero ahí hay mujeres, hay niños. Mándales a casa porque ya es hora de que des cuenta que, en fin, pues es una necesidad. Despídelos para que vayan a los campos, las aldeas y compren ahí pan porque no tienen. No es así. Lo que pasa no solamente, lo que está pasando aquí literalmente, que en nuestros tiempos también ocurre de forma hiperbólica. Cuando abro el periódico o algunas páginas de internet que nos cuentan lo que está pasando en el mundo, veo algunas veces las noticias. No es verdad que la gente a nuestro alrededor está pasando hambre. Está pasando hambre, pero no una hambre física, sino una hambre espiritual. Y lo que están recibiendo son piedras en vez de pan. Y esto seguramente es la razón porque en nuestro tiempo, como en todos los tiempos, abunda la superstición, religiones que suenan bonitas pero que no sirven para nada. Y otros buscan una ayuda con sus propias ideas. Se cumple lo que Isaías, el profeta Isaías, dijo en el capítulo 55, versículos 1 a 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Palabras del profeta Isaías del capítulo 55. Jesús les empuja a sus discípulos un poco más a donde los quiere tener. Y a los argumentos de los discípulos, él responde con una exigencia realmente que a primera vez suena como a chiste. Darle vosotros de comer. Bueno, esto en lo físico realmente podríamos decir, como acabo de decir, pero Señor, ¿y cómo piensas que nosotros lo hagamos? Que aquí no hay nada. ¿Que quiere que la gente coma hierba? No hay pan, no hay nada. Y en lo espiritual, lo mismo. Nosotros le vamos a dar de comer a esa gente desesperada del mundo, es que no nos escuchan. Y además, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Y los discípulos todavía no han terminado. Que vayamos y compremos, esto sería una opción, pero tenemos que ir, tenemos que volver, y además es pan por 200 dinarios, que era casi el salario anual de una persona. O sea, estos son ideas que simplemente no van a funcionar, dice la lógica. Y con esto realmente el Señor les lleva a los discípulos a donde los quiere tener, a reconocer que esto no tiene una solución manejable. Con la lógica humana aquí no vamos a llegar muy lejos. Aquí hay un problema y ese problema hay que resolverlo. ¿Y cómo vamos a resolverlo? Es el momento cuando estamos llegando a nuestros límites para que nos hagamos la pregunta: Señor, ¿qué es lo que toca ahora? Y el Señor les dice, bueno, vamos a echar cuentas, cuántos panes y qué es lo que tenemos. Y dice, bueno, tenemos 5 panes
Estamos hablando de esos panes, parecen una tortilla, y 2 peces. Esto seguramente, bueno, lo sabemos de los otros evangelios, había un chico que tenía esto en el bolsillo, era su merienda, para decirlo de cierta manera. Jesús dice, bien, esto es suficiente. ¿Cómo va a ser suficiente? Parece que los discípulos que acaban de volver de su campaña evangelística, que vieron cómo los demonios habían obedecido a sus palabras, que vieron gente sanada y gente recibiendo el mensaje del evangelio, ellos ahora todavía no habían entendido una cosa. Jesucristo no es Superman tampoco, no, es mucho más, es Dios. Y para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Él es Dios, es el creador. Leímos aquí en el versículo 39, les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Aquí lo vemos, es un lugar desértico en el sentido que no hay nadie, pero no es el desierto. Pero esas palabras nos ayudan a entender que realmente había falta de comida. Se ponen en grupos. También vamos a ponernos en el lugar de esa gente. ¿Te puedes imaginar, a más que un comentario sarcástico? Nos va a recostar porque habrá de comer, pero ¿dónde está la comida? ¿Cómo nos va a llegar? Y alguno que otro va a decir, mira, igual, diciendo en broma, obviamente, igual va a hacer lo que Dios hizo en el desierto con nuestros antepasados. Y bingo. Lo que era pensado como comentario de broma o sarcástico, es exactamente lo que Jesucristo iba a hacer. Él iba a demostrar, yo soy Yahvé, yo soy Dios, además yo soy Dios creador. Entonces él tomó los panes, tomó los pescados, y levantando, dice aquí el texto, los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Y había suficiente para todo el mundo. Esto realmente es el tremendo milagro. Esto no solamente es un milagro de multiplicación, decimos multiplicación de panes y de peces o de pescado. Realmente esto es un acto de creación de la nada. Y esto no había ocurrido desde los tiempos de la creación, con algunas excepciones muy contadas, como por ejemplo el recipiente de aceite de la viuda en el Antiguo Testamento. Pero aquí está Dios presente y hace un acto de creación, crea pan y crea peces de la nada. La aplicación que tenemos aquí es una aplicación obvia. Lo poco que tenemos o que creemos tener en las manos de Jesucristo se multiplica y se convierte en algo que realmente es capaz de dar de comer a mucha gente. Y esto fue la experiencia de creyentes a lo largo de toda la historia. Tú crees que tienes poco dinero y no puedes hacer nada para el Señor. El Señor te dice, tráemelo y verás lo que yo puedo hacer con lo poco que tienes. Habrá alguno que va a decir, mira, yo tengo poco tiempo. Tengo mis hijos encima y no me dejan respirar apenas. Y además tengo trabajo. El jefe no me da vacaciones. Tengo tal vez que cuidar de familiares. ¿Tienes poco tiempo? Puede ser. Pero dale al Señor el poco tiempo que tienes y mira lo que Dios puede hacer de ese poco tiempo que le das.
Otros dicen, tengo pocos talentos, que esto no vale para nada. ¿Para qué sirvo yo? Dale al Señor lo poco que tú piensas que tengas y verás lo que Dios va a hacer con esto. No tienes que copiar a otros. Trae lo que tú tienes, no lo que otros tienen, lo tuyo. Porque todo lo que tenemos lo tenemos del Señor. Si lo agarramos, si queremos que sea nuestro, de nada nos sirve. Si lo entregamos, Él lo multiplicará. Y esto es el secreto de los discípulos de Cristo. No, nosotros no podemos evangelizar el mundo, pero yo puedo formar parte de esto simplemente dándole al Señor lo que tenga yo, y aunque fuera muy poco. Lo tenemos en la historia que se desarrolla a partir de ahí. Los 12 discípulos ponen a todo el imperio romano de patas arriba, porque otros creen a su mensaje. Dios los convierte. Y estos a su vez pues dan testimonio, y así nos ha llegado el mensaje hasta el día de hoy. 15 siglos más tarde, hay un monje abandonado por todo el mundo delante del emperador más poderoso de aquellos tiempos, Carlos I de España. Carlos se ha empeñado de quitar de en medio eso, lo que él considera una herejía que amenaza con dividir su propio reino, y poder tiene para hacerlo. Es un imperio, un emperador contra un monje, y gana el monje con esas famosas palabras: sus majestades me exigen que yo me retracte. Cosa nociva es actuar en contra de la conciencia de cada uno. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa que Dios me ampare. Amén. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Y así también en tu propia vida. No sé lo que Dios tiene previsto contigo, pero sí una cosa, que aunque tus recursos son limitados, los recursos de Dios no lo son. Lo que Dios busca es aquellos que dan lo poco que tienen para que Jesucristo lo multiplique. Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un poquito es mucho si Dios está en esto. El Señor hace sus obras a través de sus discípulos, y Él empodera a sus discípulos para hacer el trabajo que Él les manda. Así funciona el reino de Dios. Y es el testimonio de aquellos que han confiado en el Señor durante los siglos, que Dios no solamente pone el trabajo, sino también pone los medios. Y la excusa de que nos faltan los medios no vale, porque los medios aparecen en la medida que nos ponemos en marcha. Lo que tenemos aquí realmente es un cuadro impresionante, y vamos a ver algunos de sus detalles. Por un lado, vemos la gente desprovista de alimentos. Es el género humano. Nosotros somos una reunión de pobres pecadores en medio de un desierto que es el mundo malvado que nos rodea, sin fuerza para salvarnos, en medio del peligro de perecer por falta de alimento espiritual. Esta es la situación que hay en el mundo. Esto es el peligro auténtico. No es el COVID, no es
la amenaza nuclear, el cambio climático, todo lo que tú quieras. No es esto, no. El problema es que somos pobres espirituales, desprovisto y a falta de cualquier cosa que nos puede justificar en la presencia de Dios. Hombres y mujeres sin Dios, hombres y mujeres rumbo al infierno, hombres y mujeres que no tenemos esperanza, salvo la esperanza que nos puede dar Jesucristo. ¿Podrías ser tú uno de ellos? No conozco tu vida, pero el Señor te conoce. Y tal vez te sientes como un mendigo, como alguien que está pasando hambre. Estoy hablando de hambre espiritual. Quieres hambre y sed de Dios, quieres conocerle y no sabes cómo. Pues tengo buenas noticias. Dios te ama y ha venido en esta noche, en su palabra, en el ministerio del Espíritu Santo para hablarte a ti. Él está presente a tu lado y te está hablando y lo sabes. Y Él quiere convertir lo que tú tienes, lo que tú traes en tu mano y hacer algo grande, pero tienes que desprenderte de ello. Y lo primero del cual tienes que desprenderte es de querer gobernar tu propia vida, porque no podrás. Lo primero que el Señor quiere no es tu dinero ni tu tiempo, quiere tu vida. Y con esto le vas a dar todo lo demás. Esta es la gente, por un lado. Por otro lado, en ese cuadro tenemos a Jesucristo, el pan de vida, suficiente para la vida. El partir del pan nos recuerda del cuerpo destrozado de Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue el grito desgarrador con el cual Él murió. Consumado es. Está pagado. Esto fue lo último. ¿Y cuál es tu respuesta? Jesucristo ha preparado todo para ti. Todo para que tu alma ya no tenga que sufrir sed y hambre. Dios hecho hombre, el Mesías llegado a nuestras vidas. Y el tercer elemento es los discípulos, que nos representan a nosotros, todos los que predicamos y compartimos el Evangelio. Nos hemos dado cuenta cómo Dios hace cosas a través de nuestro mensaje. Hemos visto vidas cambiadas. Pero hay una cosa más que necesitamos. Necesitamos reconocer en cualquier momento que Dios es Dios, que para Él nada es imposible. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Él nos ha dado una tarea y vamos a tener que cumplir con esa tarea, no con nuestros recursos, sino con sus recursos. Para terminar, quiero resumir lo que hemos aprendido de este pasaje. Vivimos en medio de un mundo malo y vemos a pocos de los nuestros y a muchos de los que están en contra de nosotros. Somos personas frágiles que con tanta facilidad se desvían del camino. ¿A dónde iremos a buscar consuelo? ¿Quién mantendrá nuestra vida y quién nos impedirá sumirnos en la desesperación que a veces nos inunde? Solo hay una respuesta: Jesucristo. Y debemos de pensar en su poder. Él es Dios. Y si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo se lo entrego. Si Jesucristo es Dios, todo vale la pena.
Si Jesucristo es Dios, no nos desesperamos. Y quiero recordarte en este momento de este mensaje glorioso y triunfal del Evangelio. Jesucristo es Dios. Y esto es la respuesta a las preguntas más apremiantes en nuestras vidas. Quiero animarte y me gustaría que vinieses o bien a sus pies por primera vez o para dedicar tu vida de nuevo al servicio del Maestro. Él nos cuidará. Él tiene pan en abundancia y Él no dejará que ninguno de los suyos quede en el desierto hambriento. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Gracias, Señor, por este mensaje del Evangelio de Marcos, de ese capítulo 6 que nos ha llegado a través de los siglos. Gracias, Señor, que tú cuidas de nosotros, de nuestra hambre física, también de nuestra hambre espiritual. Señor, gracias por tu ánimo. Nos vas a cuidar y sabemos que todo lo que tú nos traes y lo que nos das servirá para que podamos ministrar de forma adecuada en ese mundo. Te pido por cada uno de los que nos escuchan en ese momento, que tú bendigas sus vidas en todos los momentos de desesperación, pero también en los momentos de cansancio. Señor, a veces queremos descansar y tú nos animes a seguir adelante. Señor, nuestra fuerza viene de ti. Nuestro ministerio viene de ti. No hay otra cosa. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.